Hola amigos, muy buenas noches. Gracias por estar en este espacio de Comunique Channel, un espacio nuevo que tenemos el gusto de presentar a todo nuestro auditorio. Se trata de Miradas Libres, un espacio que buscará traer ante ustedes voces diferentes de actores políticos, de representantes de la sociedad yucateca, que tengan un peso específico y puedan hablar de diferentes temas de lo que ocurre en Yucatán. Esta noche estrenamos con, pues obviamente con gente de mucha importancia en Yucatán. Ellos han sido representativos del Estado y saludo con mucho afecto en esta ocasión a Gaby Santinelli Recio. Ella es regidora del Ayuntamiento de Mérida. Muchas gracias. También saludo con mucho afecto a la exalcaldesa de Mérida, Ana Rosa Payán Cervera. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí, Ana Rosa. También nos acompaña el diputado del Partido Morena, él es Alejandro Cuevas Mena. Diputado, buenas noches. Muchas gracias, Yasmín, por la invitación. Muchas gracias a todas. Bien, pues esta noche estrenamos este espacio de Comunique Channel, hablando de un tema que ocupa y preocupa. Es la situación que está pasando en los diferentes municipios del estado, las reacciones que está teniendo la gente ante ciertos hechos. Y ponemos el ejemplo de lo que ocurrió hace unos meses atrás en Tequit, donde hubo un linchamiento que lamentablemente propició el fallecimiento de un joven. Y luego pues también hemos visto otra serie de circunstancias, como también pasó en Junumá el día de ayer, cuando gente lapidó las oficinas de la CFE. Estas son reacciones que se están dando en Sucacap, por ejemplo, gente que inconforme y con la muerte de un muchacho también incendió las oficinas del Palacio Municipal. Este tipo de reacciones de alguna manera hablan de que la gente está respondiendo a hechos que ocurren con violencia, lo cual es relativamente preocupante. Y pues en esta ocasión traemos esta mesa panel para que nos den su opinión y ustedes tengan un criterio sobre lo que está ocurriendo en Yucatán. Me gustaría empezar con, no sé si tú, diputado, quieres darme tu opinión inicialmente. ¿Qué está pasando en los municipios de Yucatán con este tipo de reacciones de la gente que está llegando casi a la violencia? ¿Qué tal, Yasmín? Muchas gracias. La verdad que es un placer compartir esta mesa con Ana Rosa Payán, una institución dentro de la política yucateca, y a Gabriela Santinelli, la regidora. Le agradezco. Miren, yo creo que es una situación que no se daba con anterioridad, salvo en los procesos electorales. Había que recordar que en el municipio de Tequite era como una tradición cada 3 años quemar el palacio, cada vez que el que perdía pues se manifestaba de esa manera. Salvo ese señalamiento, creo que estos casos, estos brotes de violencia donde la gente manifiesta su inconformidad de forma violenta, valga la redundancia, no pueden dejarse o tirarse a saco roto. Tienen que tomarse con la seriedad que merece. Las yucatecas y los yucatecos no somos violentos, somos tranquilos. Quizás por eso igual el alto número de suicidios que hay en Yucatán sea por nuestra pasividad, porque no nos manifestamos con violencia como es en el norte del país o en otros estados, donde la amenaza es, por ejemplo, una pareja: si me dejas, te mato. Aquí no. Si me dejas, me mato. Pues, o sea, digo, el yucateco no es una persona agresiva. Y creo señalar que el gobierno del estado ha tomado una acción que se llama Aliados por la Vida, en el sentido de que todas las instituciones educativas, culturales, sociales, de gobierno, todos los estratos del gobierno, los ayuntamientos, el gobierno del estado, el gobierno federal, estén enfocados a cuidar que no sucedan estos hechos de manera violenta, atendiendo las causas. ¿Cuáles son las causas? El abandono en que los jóvenes se vieron inmersos en los últimos años al no tener una oportunidad para seguir estudiando, para tener un empleo digno, para tener la capacitación y la formación posible. Hoy se están atendiendo estas causas desde el Renacimiento maya. Es cierto, es una problemática que no está ya hoy porque a alguien se le ocurrió. Esto viene desde años atrás, donde se ha ido creando
creciendo esta inconformidad. Pero lo importante es que los gobiernos de todos los niveles, federal, estatal, municipal, la sociedad civil, hay que involucrar a la sociedad civil, a las iglesias, a los templos, a todos para que atendamos esta problemática y no siga creciendo. Yucatán, yo lo he dicho, no es una isla apartada del mundo donde no va a llegar la violencia, no va a llegar la delincuencia organizada, donde sí puede pasar y ya vimos visos de que nos está empezando a pasar con estos tipos de violencia y se tiene que atender de manera seria, de manera coordinada y de manera profesional. Ana Rosa. Sí, mira, yo creo que el problema que tenemos hoy en Yucatán, porque no las muestras de Tequil, de Tzucacao, de Junumá, son esas muestras. Pero allá abajo, ¿verdad?, hay una ebullición de alguna manera. Y eso está suscitado en buena medida, uno, por desafortunadamente las nuevas tecnologías, los medios de comunicación modernos actualmente, ¿verdad?, lo que nos demuestran es que todos los juegos son con violencia. Yo me acuerdo, y eso no es nuevo además, o sea, te puedo hablar de la generación de mi hermanito, que yo le llevo 13 años, y cuando él empieza a ver caricaturas, empieza a ver de los chinos, aquellos de los ojos grandes, y que todo era matar, matar, matar. Entonces llevamos 50 y tantos años de caricaturas y de juegos, de esos nuevos juegos que hay ahorita que son muy interactivos, donde gana el que mata y el que saca más sangre. Entonces esto va creciendo de alguna manera, y esto que se veía solo en la ciudad, hoy cualquier joven, cualquier niño en cualquier municipio tiene un aparato, un celular o tiene un iPod, lo que fuera. Entonces, aunado a la educación, que la educación se ha vuelto muy permisiva. No quiero hablar del siglo pasado, pero voy a tener que hablar del siglo pasado, cuando estábamos chicos. No había el mal contestar a tu mamá, no había el decir, yo oigo niños de, oigo, mamá, estás loca, o sea, por favor, o sea, esto, creo que hubieran volado todos los dientes. Seguramente si hubiera sido capaz de decir una cosa como esto. Eso también, si lo trasladamos no de una familia, lo trasladamos a una comunidad, esta es la razón por la cual pasó lo de Tequil, por ejemplo, que además está suscitado por un problema serio que hay hoy en nuestra sociedad, y es las adicciones. Antes, quienes fumaban marihuana, no, los que tenían dinero, y hoy cualquiera, no, ¿qué marihuana? O sea, marihuana es de niños ahorita, ¿no? O sea, están los cristales, está el fentanilo y están cosas que le vuelan el cerebro a los jóvenes, y por eso este joven de Tequil mata a una persona y esto hace que la gente lo mate a él. O sea, qué cosa más terrible, ¿no? Entonces sí tenemos que cuidar mucho el tema de la educación. Desde casa, desde luego, y en las escuelas, el nivel escolar está bajando muchísimo. Y no quiero echarle la culpa a los maestros, sino es el sistema el que está permitiendo que los libros actualmente, que la educación sea en todo momento, ¿verdad?, una educación tan elemental, que no te permite generar criterios. Entonces, a la escuela va uno a aprender a leer y escribir, pero no te dan criterios para la vida. Y esto es algo que si no tenemos educación, formación, si no somos entes socialmente que podamos convivir sin tener que agredirnos, o sea, no estamos yendo por un camino correcto. Entonces, yo creo que esa es mi primera reflexión. La educación básica es malísima en nuestro país, malísima. Y eso tenemos que buscar cómo corregirlo. Ahí tendríamos que empezar, ¿no? Sí, por sí. la educación. Exactamente. Gaby. Bueno, a mí me queda claro de que estos hechos muy lamentables e indignantes que han sucedido hace unos meses, y particularmente inclusive el día de antier, ayer, pues sí, nos reflejan un vacío en la reconstitución del tejido social. Ahí coincido con la contadora, que se ha dejado de trabajar en lo más esencial, que es procurar una sociedad fuerte, que se sienta también protegida, atendida en sus diferentes problemas. Yo creo que la falta de políticas públicas destinadas a la reconstrucción del tejido social, a la prevención de grandes males de cualquier sociedad, y no es excepción Yucatán, el tema de la drogadicción, el tema del alcoholismo, el tema del suicidio también, pues no se puede dejar
a políticas esporádicas o de moda, debe de ser continuas y permanentes, porque ahí está el centro del problema en la sociedad, en cómo nos estamos transformando. Una sociedad que ya es prácticamente, se siente desprotegida, que prefiere tomar y hacer justicia por su propia mano, que no teme y ni siquiera se da cuenta en muchos casos de lo que las conductas que están haciendo son delictivas, que no está bien, aunque sea una persona que tenga, como en el caso de Tequit, que haya asesinado a otra de forma también muy cruel, por cierto, pero eso de lastimarlo, de estarlo procurando, de procurarle un sufrimiento tremendo y luego quemarlo vivo, eso es algo que de verdad ya raya en una llamada muy seria de atención a los gobiernos, porque no están funcionando. Definitivamente cuando se dan estos casos es porque ya se rebasaron los problemas y la sociedad está y opta por hacer justicia por su propia mano, por tomar el control de las cosas, ¿no? Y entonces eso no está bien. Yo creo que una de las cuestiones fundamentales es atender el tejido social que está muy lastimado. En Yucatán nos habíamos jactado durante mucho tiempo de que estos hechos o esos hechos de barbarie los escuchamos en otras partes de la República, pero ya están aquí y desafortunadamente están sucediendo cada día con mayor intensidad y en diferentes partes del Estado. Entonces, eso sí es una llamada de atención. Me parece que los gobiernos deberían atender esta problemática. Insisto, el tejido social hay que recomponerlo. Y la sociedad se debe de sentir también que es atendida y que no hay impunidad. Entonces, para evitar este tipo de acciones que de verdad dejan mucho que desear como una sociedad ya muy lastimada. Bien, así este tema llama la atención porque precisamente como dicen nuestros panelistas, es una llamada de atención, pero también una alerta, ¿no? Posiblemente una alerta y grave, porque es un asunto que va creciendo y pudiera replicarse en otros municipios. Hay que tomar en cuenta que Yucatán tiene 106 municipios, incluyendo Mérida. Y ahorita pues tenemos estos parámetros de 3 municipios donde han ocurrido estos hechos de violencia. Decían nuestros invitados que hay que hacer algo. ¿Por dónde empezar? La madeja está bastante grande, ¿no? ¿Por dónde hay que empezar? Sí, mira, yo creo que tiene que involucrarse toda la sociedad, retomar los papeles de verdaderos líderes y conductores de la sociedad, como era antes a los maestros, a los doctores. Yo soy de Jalachó y ahí eran las personas que más podían aportar y que podían pues ayudar no solo a enseñar, sino a tener una cultura de paz. Vuelvo a repetir, la violencia es contra sí o contra cualquier otra persona, es un acto de violencia. El yucateco en Yucatán ha estado siempre en los primeros lugares de índice de suicidios. Son conductas atípicas que se tienen que ir detectando y analizando desde el centro de la familia y es un tipo de violencia que no lastimaba a otras personas y por eso quizás no se le haya parado importancia, pero sí tiene que ver como una forma de violencia y estamos en el primer lugar. O sea, hoy estamos en primer y siempre hemos estado, desgraciadamente, entre los 3 primeros lugares de toda la vida. Hoy se traduce esta violencia en otros actos de violencia, que son conductas que no se debieran de replicar, pero que se tienen que atender las causas. Yo creo que el gobierno de Joaquín Díaz Mena está haciendo un esfuerzo, hizo este programa, Aliados por la Vida, para atender las causas desde todas las vertientes que se están haciendo. Considero que no es un tema de un partido político o no. Creo que el ayuntamiento de Tequite es del PAN, en Cunumá gobierna el PAN, en el estado gobierna Morena y a nivel federal gobierna Morena, en Sucacá gobierna el Verde. O sea, no es un tema de partidos políticos, al contrario, es un tema que nos debe de involucrar a nosotros. Coincido con la contadora Ana Rosa Payán en el sentido de que la tecnología nos ha ganado a
a los que hemos tomado las decisiones en el ámbito legislativo, en el ámbito político, porque hoy cualquier niño tiene acceso al Internet, a páginas de pornografía, a páginas de venta de droga, a páginas de, como dicen, hoy los juegos son de matar. Y mientras más violento, más puntos ganas. Tiene razón Ana Rosa. Pero ¿cómo nosotros cuidamos a nuestros niños? Yo tengo una nieta, tiene 8 años. Ahí trae el iPad, casi le dejan utilizarla 1 hora al día. Pero si ella se puede hacer chafa, pues la revisa un poquito más. Pero tiene acceso a juegos de niñas. Y qué bien. Pero también tiene acceso a muchas cosas que no son de niñas y que incitan al consumo de bebidas alcohólicas, de drogas y de actos atípicos y violentos hacia los demás. Entonces, creo que como sociedad tenemos que unirnos todos. Las yucatecas y los yucatecos, yo siempre he dicho, somos muy buenas gentes, le abrimos la casa a cualquiera, los invitamos a comer y somos pacíficos, pero también hoy tenemos que ya la sociedad que vive en Yucatán, que no nació en Yucatán, también ya es un 20% de la población. Y en ese sentido, ahí tenemos que ver que la gente que viene de fuera, que se yucatequice, que adopte nuestra tranquilidad y nuestra paz social. Es un buen tema ese, Ana Rosa. Gente que está viniendo y que a veces en lugar de adoptar los hábitos y costumbres de los yucatecos, traen hábitos diferentes de otras partes del país y que de alguna manera riñen con lo que es la sociedad yucateca. Así es, cada vez se come menos panchos y salbutes. Y más pizzas y ¿cómo se llaman las otras cosas? Guarachos. Tacos de pastor. Tacos de pastores. Sí, bueno, yo creo que no hay que temerle a la migración. Simplemente, o sea, y es que el celo del yucateco es terrible, o sea, yo me pongo en primer lugar, desde luego. Siempre ha habido esa aversión, o sea, esta enemistad, y voy a ponerlo entre comillas, entre la gente del centro del país, que son denominados de alguna manera, que no lo voy a decir aquí ahorita, y nosotros los yucatecos que tenemos, pero arraigados de estas raíces, ¿no? Y yo creo que este momento en el mestizaje, vamos a llamarle, este nuevo mestizaje que debe haber, porque así como no podemos rechazar de nuestras raíces mayas y raíces españolas, es algo que se da históricamente y que no podemos de ninguna manera venir a pedir perdón a nadie. Así también, ¿verdad? La gente que está viniendo a vivir con nosotros, pues igual deben tener cosas muy buenas ellos, como también los tenemos nosotros. Y una de las cosas graves que yo creo que tienen los yucatecos, y es un tema que ha estado mencionando Alejandro, es el tema del suicidio, pero tenemos también una cultura ancestral maya, esas son las raíces fatalistas que tenemos y que de alguna manera hemos heredado. Hay que cuidar mucho eso. Y esto se cuida en primer lugar, por supuesto, como dije también en su momento, ahora en el seno del hogar, pero también los gobiernos tienen mucho que ver. El hecho de que un gobierno no esté funcionando tal y como debe ser, porque no basta crear programas como el que acaba de decir ahorita Alejandro, si llega un médico, un paciente, perdón, a un hospital y no hay medicinas, o no hay médicos, o la enfermera no está. Y no es tanto la culpa del personal, sino más bien es del gobierno que no provee los instrumentos, que no provee los medicamentos. O en el caso de la CFE, esta gente está harta de que no tenga luz. Y un niño, un enfermo, sin luz, 6 horas, o sea, a ver quién no protesta, ¿no? Entonces, sin tener que llegar a la violencia, pero si el gobierno hiciera de su parte, si hubiera habido las instalaciones, ¿cuánto dinero no ha tirado la CFE? ¿Cuánto dinero estamos regalando hoy en programas que se llevan, por ejemplo, a Cuba? Y qué bueno que ayudamos a los cubanos, pero vamos a ayudar primero a los nuestros, ¿no? No se vale que Junumán no tenga luz y sí tenga luz de Habana, por ejemplo, ¿no? O no se vale que no tengamos gasolina de buena calidad cuando la gasolina también se va a otros países. Entonces, yo creo que el gobierno tiene mucho que ver en esa situación de la violencia. Esa permisividad que ha habido en solapar, por ejemplo, el tema del narcotráfico, es terrible. Esas son las consecuencias que estamos pagando el día de hoy. Y ojalá que no tarde mucho en hablar en mayo, ¿no? Más de lo que ya dijo. Y que nos lo diga a nosotros, que no solo se lo diga a los gringos, ¿no? Y que, ahora sí, que la justicia se haga en todos lados. Yo ayer estaba hasta cierto punto molesta
cuando oí que el Mayo habló de los políticos, de los militares, de los policías y todo de este lado, pero no habló del lado de Estados Unidos, porque tanto peca el que mata la vaca con la pata. Para que haya aquí narcotráfico, tiene que haberlo también en Estados Unidos, y tiene que haber cabezas también en Estados Unidos, y yo quiero ver que también que caigan las cabezas de Estados Y Unidos. consumo también, Claro, demanda. el consumo, bueno, vaya los pobres chavos, ¿no? Y ojalá que ya dejen de consumir y tomen conciencia de que se están matando. Pero si hay políticos corruptos de este lado, también los hay de ese lado, ¿no? Es que Trump no habla de ellos, ¿no? Entonces, aquí es un problema en el que el mundo tiene que ponerse de acuerdo. Es un problema global ya el narcotráfico, es un problema global la violencia. Y si no no lo paramos, si no hacemos un alto, definitivamente vamos a acabar, ahora sí, como decía Gandhi, mira, vamos a acabar ciegos todos, porque no es ojo por ojo, ni diente por diente, sino vamos a acabar todos ciegos. Entonces, aquí es un problema muy serio, pero muy serio de los gobiernos y sí, definitivamente también en una gran medida de la sociedad. Gabriela. Yo coincido de que esta problemática que estamos viviendo ya en el país y también en Yucatán, desafortunadamente, es consecuencia de la ineficacia y la eficiencia de los gobiernos, porque tenemos gobiernos reactivos, pero no gobiernos que aplican políticas públicas para prevenir estas cuestiones, para atenderlas, para que haya un espacio donde se puedan atender estos problemas antes de que se vuelvan en graves consecuencias como las que hemos estado platicando. Yo creo que eso de, para mí, reaccionar a problemáticas tan profundas y no tener la seriedad y una visión clara de incluir este punto tan importante en la forma de gobernar es un grave problema. Por otro lado, yo creo que la sociedad se siente insegura. La sociedad, y sí, se entiende cómo pueden confiar en autoridades que ya no representan verdaderamente la institución, el profesionalismo, la aplicación de justicia imparcial. Entonces, pues optan por estas cuestiones. Es una falla profunda de los gobiernos, porque si por un lado estamos advirtiendo, y esto no lo estamos diciendo nada más aquí los tres, sino que está documentado por todas partes, académicos, gente especialista en estos temas, que ha dicho de que la descomposición de la sociedad es lo que nos trae esto como consecuencia. La contadora ya lo explicó perfectamente bien, pero por otro lado tenemos un cambio por ejemplo, en el sistema de educación, donde ya la educación se ha vuelto muy laxa, donde la autoridad de los maestros ha sido menoscabada, donde prácticamente ya hay una sociedad donde los adolescentes ya imponen sus condiciones y no están en condiciones, valga la redundancia, de poder decidir en forma razonada, en forma analítica, en forma integral, determinado tema. Yo creo que son personas que se están formando y que no se pueden formar bien cuando hay una situación de que nadie se quiere hacer responsable de nada, y el que quiere intervenir a veces, pues sale lastimado y cuestionado, porque han sucedido muchos de estos casos donde, por ejemplo, un maestro que es humillado por un alumno quiere intervenir a alguien y terminan expulsando o rescindiendo al maestro. Cuando yo creo que son los contrasentidos, es la falta de congruencia y es la falta de rumbo que nos está afectando mucho a todo el país y particularmente Yucatán. En Yucatán, pues desafortunadamente los hechos de Tequit pues fueron hechos por yucatecos, no se sabía de que eran grupos de otros estados. Fue un problema local de una situación que ya había estado advertida durante meses, muchos meses, en la localidad. La autoridad fue omisa hasta que ocurrió este evento tan sangriento y tan indignante para todos, ¿no? Y a consecuencia de eso, pues todavía vamos a tener ya más de 6 meses de ese hecho, 8 meses, algo así. Y pues no se sabe en qué paró. ¿Dónde está la aplicación de la justicia? ¿Dónde está la intervención profunda y seria, con rumbo, con objetivo, con metas de un gobierno? Entonces nos muestran, por otro lado,
programas que surgen emergentes y que no están atendiendo la problemática que ya estamos viviendo. Bien, este comentario que hace la regidora Gabriela Santinelli nos permite comentar que aquí en Comunique Channel sacamos una información hace unos días sobre la mamá del joven asesinado, donde ella pide auxilio a las autoridades para que salga de Tequit, porque es constantemente hostigada y acosada. Y ahí hay de alguna manera una vertiente que genera también un posible nuevo hecho de violencia, y tampoco se ha atendido porque ya pidió auxilio al Ayuntamiento de Tequit, ya pidió auxilio a la policía, a la Secretaría de Seguridad Pública, y hasta donde sabemos sigue estando allá, y la señora tiene que estar encerrada en su vivienda porque constantemente le tiran piedras, la agreden, a la mamá del güero, del muchacho que fue asesinado. Entonces, haciendo el comentario que nos dices, regidora, me permite empatar con este tema de que ya lo publicamos aquí en Comunique, de que la señora es una víctima de alguna manera de su entorno y las circunstancias, y ojalá alguien intervenga, ¿no? Así es, yo creo que ahí vale la pena hacer un llamado a las autoridades, al gobierno del estado, al ayuntamiento de Tequita, que pues brinden un salvoconducto a la familia de esta persona, porque no es correcto vivir con el temor de ser agredido en algún momento en tu predio, en tu domicilio, y pues creo que todos tenemos que tener las condiciones para vivir de manera feliz. Yo creo que algo que planteaba el presidente Andrés Manuel López Obrador es que el bienestar se traduciría en estar bien, en que la persona sea feliz, en que pueda disfrutar de sus derechos, de todo lo que se puede disfrutar en la vida. Y si tenemos el dato, con mucho gusto yo pudiera intervenir para poder ver esta solución. Y creo que también no debe de haber impunidad. Lo que se informó, y ya está informando el gobierno del estado muy claramente, es ya hay detenidos, se detuvieron a 15 personas, se liberaron algunas que se demostraron que no participaron de manera directa, sí se le está dando. Claro, por los convenios internacionales y los tratados internacionales hay cuestiones que no dependen del gobierno, que se tienen que acentuar. O sea, el tema de los derechos humanos, el tema de la protección de los derechos de las niñas y niños, aunque no lo compartan, ya eso de pegarle a los niños o castigarlos y todo ya no es, que ya está penado. Digo, a mí nunca me ha parecido correcto. Si me pegaban, yo a mis hijos y a mis hijas nunca, no creo en eso, no comparto esa educación, comparto que todo tiene que ser por la razón, nada tiene que ser por la fuerza, pero tiene que haber un plan, y lo hay. Hay un programa que ha trazado el gobernador Huacho Díaz Mena, que se llama Aliados por la Vida, les invitaría a conocerlo, donde se pretenden, o el escenario es que se atiendan principalmente las causas que generan estas conductas antisociales. Estas conductas antisociales no las aprendes de un día para otro. Esto viene por el tema de que sí es cierto, el gobierno abandonó a los jóvenes, no les permitió estudiar ni trabajar. Acuérdense que incluso les decían despectivamente ninis, y se está atendiendo este problema, mucho o poco se está atendiendo, antes se negaba. Y estas conductas antisociales vienen creciendo en mayor medida en cuanto se tiene mayor acceso al internet, a las redes sociales, a todos estos mecanismos que hoy tiene la juventud y que por allá pueden desarrollar conductas antisociales. Se le llaman conductas antisociales y no delitos, porque siento que mucha gente no lo hace por gusto. La mayoría no le gusta delinquir, la mayoría prefiere estar bien y vivir tranquilo y vivir de manera decente. Que no se les han dado las condiciones y las oportunidades, esa es una realidad y que hoy se va a atender. Yo os invitaría a que independientemente, le digo, yo no conozco al alcalde de Tequit, pero si puedo aportar en algo para
ir y ayudar a atender las causas y los problemas, cuenten conmigo, no me importa de qué partido sea o de qué religión sea, lo que importa es que podamos atender a los jóvenes. Principalmente este problema lo vemos enfocado o lo vemos con mayor presencia en los jóvenes. Yo tengo hijas, tengo un hijo, tengo una nieta, y aquí vamos a vivir en Yucatán, tenemos que cuidar a Yucatán, lo tenemos que cuidar entre todas y todos. Yo la verdad le tengo mucho aprecio a Ana Rosa, yo la admiro. Parte de la política que me gustó de meterme en la política es forma de ser, independientemente que yo nunca seré de derecha ni del PAN, pero yo la admiraba por ser ella, por cómo trabajaba, cómo transparentaba las cuentas en el ayuntamiento de Mérida, que no se transparentaban antes, y ella sí lo implementó. No sé si me acuerdo bien que hasta a mano creo que se hacían en alguna ocasión. Y eso es lo que también nos da que podamos confiar en el gobierno con gente, la verdad, yo conocí gente muy buena del PAN, Ana Rosa, don Benito Rosell, al cual yo admiraba y aprecio mucho. Y hoy tenemos un gobernador, Huacho Díaz Mena, que es muy sensible a la problemática y que debemos de darle una oportunidad y sumarnos todos a hacer un trabajo, porque esto, si sale bien, le va a ir bien a las yucatecas y a los yucatecos. Y si no sale bien, pues a los que lo vamos a pagar o lo vamos a sufrir, pues somos nosotras y nosotros. Y aparte hay otro tema muy importante que no podemos dejar a un lado, y aprovechamos este espacio y la presencia de estas diferentes voces para comentar. Desafortunadamente Yucatán, por la situación geográfica, pues queda en media ahorita de 2 estados con serios problemas de narcotráfico, como es Quintana Roo y Campeche. Y ante eso también hay que mirar hacia allí para ver qué tenemos que hacer para evitar también ese tipo de violencia, ¿no? Sí, yo creo que cada día, ¿verdad? Afortunadamente hemos tenido aquí en Yucatán una policía muy profesional. O sea, el hecho de que el jefe de la policía haya permanecido durante tantos años siempre va a ser una doble filo, ¿verdad? Porque a veces se puede acomodar, pensar que ya tiene su trabajo seguro, pero también es un reto para él, ¿verdad? Ser cada día mejor jefe de la policía y tener mejor preparados a los elementos. El hecho también que aquí en Yucatán creo que es uno de los pocos, o si es que no el único estado que ha procurado que sus policías tengan por ejemplo la oportunidad que sus chicos vayan a las universidades, que estén becados. Eso no se ve visto en ningún lado, y creo que ya hay otro estado que también lo está imitando. Entonces, la formación de los cuerpos policíacos es importantísima, pero no se debe quedar en el estado, sino tiene que bajar a los municipios, porque precisamente el problema de Tequiro, de Conumao y de Sucacao se ha dado porque las policías no están bien preparadas, como que no se les ha dado toda la atención que se requiere, y esto hace que los policías, pues sea cualquier hijo de vecino, que no tiene nada de malo ser hijo de vecino, sino que no tiene la formación académica que debe tener, ni la preparación en derechos humanos, y todo lo que implica tener un uniforme. Yo recuerdo que hay una película que hace muchos años pasó, y era una prueba en la que los jóvenes universitarios, ¿verdad? A unos los pusieron como celadores en una cárcel, y a otros los pusieron como prisioneros. Eran compañeros, pero unos celadores y otros compañeros. Perdón, presos en ese momento. Y empieza a desarrollarse la película, y los celadores empiezan a tratar mal a sus compañeros que eran prisioneros. Entonces esto habla de esa cuestión de que cuando tú tienes un uniforme, tienes una placa, ¿verdad? Te transformas. Y pasa en la sociedad en general. Entonces yo creo que aquí hay que voltear a ver, en efecto, a Quintana Roo, y hay que voltear a ver acá a Campeche, y que Yucatán, que es hoy una isla, por así decirlo, mantenerla, pero con muy buena formación policial, con muy buenos sueldos, y con una estricta vigilancia también de las conductas de ellos, porque también hay los policías, ¿verdad?, que a veces se quieren pasar un poquito de la raya, pero si lo comparamos con el resto del país, no, aquí es una maravilla, ¿verdad? Entonces, ojalá que México, que Yucatán en manera particular, siga siendo esta isla, ¿verdad?, en la cual podamos mantener la tranquilidad de que las familias pueden salir, irse al parque a caminar en la tarde, en la noche, a cualquier hora, con la certeza de que su hijo va a regresar a su casa. O las mamás que van a hacer ejercicio, o cualquier persona, ¿verdad?, que sale de su casa, tiene la certeza, la tranquilidad de que cualquier día de la hora de la noche pueden regresar a su casa. Esto es algo que tenemos que conservar, independientemente de que seamos solo los yucatecos los que vivamos acá,
o la gente que viene a vivir con nosotros también se adapta a eso. Bien, es un tema también, hablando de esta mesa panel, vienen saliendo otros temas. Estamos viendo ahorita la cuestión de las policías municipales, falta de capacitación, falta de sueldos bien pagados, que provoca que a veces ellos mismos caigan en la delincuencia, ¿no? ¿Qué hacer ante ello también, Gaby? Bueno, yo creo que las imágenes de Tequit, al menos a mí no se me van a borrar pronto. La masacre a esta persona, y no lo estoy justificando, ¿eh? No se trata de eso, es un ser humano que pues tiene también derechos, sus derechos humanos de entrada, y que fue masacrado, quemado vivo, y estaban varios elementos de la policía que no intervinieron. Yo no lo digo, están las imágenes. Se supone que tenían miedo, Entonces, porque la gente estaba alterada y estaban amenazados. Que digo, tampoco es justificación, porque en ese momento son la autoridad en un lugar. es lo que estoy insistiendo. Todo esto sucede porque la autoridad ya está rebasada, porque no ha habido una atención, una problemática. El problema de Tequil no surgió de la noche para la mañana. Ya vemos que hay antecedentes muy profundos de drogadicción en el municipio, de inseguridad, de impunidad. Entonces, por eso yo estoy diciendo de que ha sido todos los órdenes de gobierno no se han armonizado a atender su responsabilidad. Y esto también es federal, es estatal y es municipal. Porque no puede ser posible de que no hayan, nadie sepa, nadie quiso darse por enterado de que allá había un problema muy severo, y estoy segura de que en muchísimos más municipios de nuestro estado. ¿Y dónde están las políticas públicas? Insisto, porque es responsabilidad del gobierno de atender estos focos rojos. Lo que está sucediendo es de que la improvisación impera y la ocurrencia es la que se impone. Y entonces se reacciona a un problema ya consumado, y no hay ninguna actividad que trate de atender ese tejido social lastimado, vulnerado, ofendido, superado. Entonces, por eso la gente, las personas optan por esa opción. Tristemente, hacerse justicia por propia mano. Y esto genera toda una serie de descomposición, como la que nos estabas narrando de la madre del joven asesinado. Ya casi tenemos 8 o 9 meses de ese suceso y nadie ha atendido esta situación. ¿Qué se está esperando? ¿Que haya otra situación de agresión? Yo creo que es lo que no debemos de confundirnos ni de engañar. Yo creo que esas políticas que han surgido ya prácticamente hace 7 años, por ejemplo, de los ninis, yo de verdad no he documentado, no he encontrado ningún estudio que nos diga de cuántos ninis han salido de esa situación de que no tienen trabajo y no estudian. Cuántos han mejorado su calidad de vida, porque de eso se trata las acciones de gobierno, de atender, de solucionar y de procurar una mejor condición de vida para los ciudadanos. Entonces, son más bien políticas de momento con eslóganes muy llamativos, pero así no se gobierna, así no se debe de gobernar, porque por eso estamos viviendo un serio y un profundo deterioro a nuestra sociedad, con las consecuencias para todos, porque yo creo que al estar en una sociedad donde se siente desprotegida, no se siente cuidada, no se siente atendida, pues la repercusión nos afecta a todos como ciudadanos. Bien, pues creo que es oportuno decir que el diputado Alejandro Cuevas ya se ofreció a hacer el enlace para ver este asunto de la mamá del güero, que también está siendo de alguna manera víctima, acosada por la gente. Bien dicen lamentablemente que pueblo chico, infierno grande, ¿no? Entonces
sería bueno, diputado, que usted pudiera intervenir ante este hecho. Si quiere usted, al término del programa, le pasamos los datos sobre lo que nos dijo esta señora y dónde ubicarla. De hecho, en su domicilio no sale por esta situación de acoso que tiene y de hostilidad de la gente, ¿no? Incluso el día que lo quiero compartir Disculpe con... que interrumpa, o sea, me parece tan ilógico. Cuando los asesinos son muchos del pueblo, ellos deberían estar arrepentidos Pues no. ellos deberían, y la señora debería acosarlos a ellos, o sea, en una lógica. Claro. Yo perdí a mi hijo, ¿verdad? Y quiero verlos a todos en la cárcel, y no al contrario, y la que está encarcelada es ella, o sea, Así es. qué ilógico. No, y además, pues nos tomamos el tiempo de viajar a Tequí, de hacer este reportaje que sacamos hace apenas 2 semanas, donde ella decía que pedía auxilio precisamente porque ya no quiere vivir allá, porque no tiene parientes ni a nadie a quien acudir, y pues la gente de ahí la ve como que ya quiere que se vaya del pueblo la señora, y pues la señora sigue siendo una víctima, o sea, le mataron a su hijo. Y aunque hay gente encarcelada, hay otra gente del pueblo que pues la trae contra ella, ¿no? Lamentablemente. Es lamentable y la verdad que creo que allá vivimos el mundo al revés, ¿no? Sí, O sea, pues ello. yo creo que sí, Yasmín, con mucho gusto, tú tienes mi número, se lo puedes hacer llegar igual, me dan el número de ella y con mucho gusto me comunico. Pero lo que se trata es de buscar cómo estas cosas ya no vuelvan a pasar. Yo coincido en que la policía yucateca es buena, está bien capacitado, tienen buenos salarios, tienen prestaciones, pero lo que ideal que es que estas acciones, estos hechos no se repitan, ¿no? Estas conductas antisociales no se vuelvan una costumbre. Hoy son hechos aislados, así que verla, porque no es que sucedan todos los días, ni en todos los pueblos, ni nada. Son hechos aislados que nos están llamando la atención, nos están dando un jaloncito de orejas para decir, oye, hay que atender las causas de los problemas. Digo, yo comparto lo de las policías, el profesionalismo, y en los municipios no se da porque normalmente llega un presidente municipal y cambia a todos, incluyendo a los policías. Hay que capacitarlos de nuevo. Yo siento que eso es un tema que se debería de profesionalizar en todos los niveles de la procuración de justicia. Pero eso sí, lo más importante es atender las causas que las generan, porque si no, solo vamos a estar atacando y conteniendo los problemas y no resolviendo el tema de origen, y que crean estas conductas antisociales. Es un tema que viene ya arrastrándose de muchos años y que hoy se están manifestando en distintos puntos del Estado. Se están atendiendo y no hay que estigmatizar. Por eso decía que les llamaban o mal llamaban ninis. No son ninis. Es gente que no ha tenido una oportunidad para salir adelante y que hoy sí está teniendo esa oportunidad. Yo tengo varios negocios. En uno de ellos tengo a 2 jóvenes trabajando conmigo que están en ese programa y son jóvenes que tienen una oportunidad de trabajar, de tener un buen sueldo, de tener seguro y de aprender un poquito más. Entonces, nunca han sido ninis, yo no lo comparto, porque no es justo burlarse de la gente y menos estigmatizarlas. No lo correcto. Y eso también incita a la violencia, el que los políticos o los que tengan algún cargo los traten de esa manera, los menosprecien, pues incita a que también no confiemos en la gente. Yo no les llamo de esa manera. Yo creo que es responsabilidad del gobierno, no es echarle la pelotita a los anteriores, es tomar el toro por los cuernos en este gobierno y crear las condiciones para seguir generando un clima de paz social, un clima de convivencia pacífica en la que todas y todos podamos disfrutar plenamente de nuestras libertades, las niñas, los niños, los adultos mayores. Yo no veo a Yucatán, con todo el respeto, con una seguridad social sin los programas sociales en el tiempo de la pandemia. Llegaron más de 9,000 millones de pesos en apoyos a los adultos mayores, a los jóvenes construyendo el futuro, en becas a todos los jóvenes. Imagínense,
El gobierno anterior frenó la economía, cerró las empresas, cerró el transporte, cerraron los parques, cerraron todo. Todo cerraron. ¿Y la gente de qué iba a vivir? La gente vive al día. El yucateco también es feliz porque los sueldos no son tan elevados. Mi esposa es de Tabasco, su familia gana miles de pesos en Pemex, en las plataformas, y aquí no, el yucateco, un maestro ganaba 10,000, 12,000 pesos, yo soy maestro, eso ganaba al mes, y con eso vivía, y con eso era yo feliz. O sea, no necesitamos de muchas cosas para ser felices, porque ya somos felices en esta tierra. Lo que sí necesitamos es que a estas personas que cometen estas conductas antisociales, darle una oportunidad, atender las causas. Seguir fortaleciendo la policía es importante porque siempre va a haber, como dirían en Jalachó, maleantes. Esa gente que aunque así nació maleante no se va a componer. Pero hay que ver que los que no tienen esa condición, pues se le pueda mejorar las condiciones de vida y de esa manera también atender las causas. Coincido, muy buena policía, muy buen jefe de la policía que le ha dado continuidad, pero tenemos que atender las causas sociales y Aliados por la Vida, créanme, no es solo un eslogan, no solo es un papel, es un programa, es un proyecto que está atendiendo permanentemente las causas desde todos los sectores del gobierno, educativo, cultural, deportivo, económico, artesanal, de manera muy integral y hasta en las comunidades más apartadas. Bien, y me salta el tema ahorita que hablaban de las policías municipales, el caso de Telchac Puerto, también donde recientemente en días pasados renunciaron 9 policías municipales molestos porque el alcalde liberó a una persona que había en su campaña. No, que era familiar de él en campaña, delinquido, ¿no? pero que había delinquido, había un hecho de tránsito, ¿no? Entonces, eso habla también de cómo es necesario voltear la mirada libre hacia los municipios, de qué está pasando para empezar a tomar acciones ya, no esperar que pasen hechos violentos y que luego nos arrepintamos o digamos, ¿por qué no lo vimos, no? Y este espacio de Miradas Libres tiene la intención precisamente de traer voces de representación con peso específico en Yucatán, que puedan darnos su opinión, que puedan hablar con criterio de lo que está pasando en temas diferentes. No será, hoy nos tocó el tema de los municipios y la posible violencia. Aquí traeremos en este espacio cada semana pues temas diferentes, el aborto, la discriminación, en fin, temas muy importantes que atañen a la sociedad. Hoy agradezco a los panelistas. Alejandro Cuevas, gracias. Muchas gracias, a mí muchas gracias, Ana Rosa. Gabriela, un placer estar con ustedes. Ana Rosa Payán. Igualmente, gracias, Yasmín, en primer lugar a ti, a Comunicación y por supuesto a nuestros compañeros de la mesa. Gracias. Gaby. Yo de verdad muy agradecida con este espacio, esta oportunidad. Me voy muy contenta porque pues un morenista ya vemos que está yendo contra precisamente lo que sembró durante 6 años el presidente López Obrador, que fue la descalificación, el tener apodos para la gente, los fifís, los neoliberales y todo esto, ¿no? Qué bueno que esa política de sembrar el odio, ya al menos en este compañero Alejandro, pues ya está rechazada, ¿no? Y eso es lo que hay que aspirar y que nuestro gobierno nos responda, porque para eso está, para gobernar, para trabajar, para dar soluciones. Bien, pues agradecemos mucho que hayan estado con nosotros y esperamos que la próxima semana aquí estén presentes con un tema más a tratar. Soy Yasmín Rodríguez Galaz, les agradezco el favor de su atención a este espacio Miradas Libres, uno más de Comunique Channel. Gracias y buenas noches. Gracias. Buenas noches.